Bueno, hemos hablado, los miércoles anteriores hemos estado hablando sobre un panorama de la Biblia. Estuvimos mirando hace 8 días, gracias, sobre lo que era el Nuevo Testamento y lo que es las cartas paulinas. Y creo que terminamos de ver un amplio panorama de lo que son los libros. Pero no nos hemos introducido en libro por libro, y hoy vamos a comenzar en esta etapa a introducirnos en cada uno de los libros de la Biblia, y vamos a comenzar por el principio, que es el libro de Génesis. Sí, hoy vamos a hablar y vamos a hacer un panorama claro sobre qué trata el libro de Génesis. Y Génesis significa eso, principio. Amén. Eso significa el libro de Génesis. Si a usted le preguntan hoy de qué trata el libro de Génesis, ¿qué respondería? ¿Sí? ¿Cuáles son los puntos principales o el enfoque del libro de Génesis? Y le voy a pedir a usted que apague su teléfono. Por ahí escucho vibrar mensajes y cosas. Eso debemos tenerlo por disciplina, por favor, y por respeto. Ponga su teléfono en silencio. Y vamos a entrar en materia. Entrando en materia, hay dos puntos importantes de los que trata el libro de Génesis. Lo primero de lo que trata el libro de Génesis son los orígenes de la humanidad. ¿Sí? De esto habla el libro de Génesis, sobre el origen de la humanidad, del ser humano. Y esto los encontramos desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11, versículo 9. Allí usted puede abrir su Biblia, porque venimos a estudiar Biblia, y si usted no trajo Biblia es como ir al colegio sin cuaderno, ¿sí? Y el libro de Génesis usted encuentra allí en estos 11 capítulos, primeros 11 capítulos, del 1 al 11 hasta el versículo 9 del capítulo 11. Allí encuentra los orígenes de la humanidad. Y la segunda parte en que está estructurado el libro de Génesis son los orígenes también de la nación de Israel. O sea, lo primero habla el origen de la humanidad, y segundo, cómo el Señor estableció el pueblo o la nación de Israel. O sea, son los dos temas céntricos del libro de Génesis. Por lo tanto, cuando usted quiera o alguien le pregunte, bueno, ¿qué dice sobre la creación? ¿Qué dice sobre el establecimiento? ¿Cómo allí está todas las cosas? ¿Cómo se desarrolló la humanidad dentro de la tierra? ¿Cómo se creó todas las cosas y cómo se desarrolló el proceso de desarrollo y de expansión del ser humano? Usted lo encuentra en el libro de Génesis. Capítulo 1 hasta el capítulo 11. Ahora, si alguien quiere saber cómo se estructuró, cómo fue que nació el pueblo de Israel, de dónde nació y cómo nació el pueblo de Israel, vaya al capítulo 11, versículo 10, hasta el final, capítulo 50, versículo 26. Allí encuentra toda la historia de cómo fue que se originó la nación de Israel. ¿De acuerdo? Ahora, la primera etapa que hablamos sobre los orígenes de la humanidad, allí está dividida en cuatro partes. Esta gran etapa del libro de los Génesis, del Génesis del origen de la humanidad, en esos 11 capítulos que mencionamos, allí encuentra cuatro partes o cuatro subetapas, podríamos llamarlo, que son el origen del universo, el origen del pecado,
Va viniendo todo esto a la mente, ¿no? El recuerdo. El origen del diluvio y el origen de los idiomas. Y esto es harta información allí muy importante, ¿verdad? En esos 11 capítulos encontramos todas estas aclaraciones. El origen del universo, el origen del pecado, el origen del diluvio y el origen de los idiomas. Y allí hay mucha información para que usted la desarrolle. Hay gente que pregunta a algunos cristianos, bueno, ¿y de dónde, si todos venimos de Adán y Eva, de dónde salieron tantos idiomas? ¿Sí? Pues allí usted encuentra la respuesta. Ahora, cuando hablamos del origen del universo, ahí usted puede ver, habla sobre desde Génesis capítulo 1, versículo 1, hasta Génesis capítulo 2, versículo 25, ¿sí? Y esta parte del origen del universo la dividimos en dos partes, que es el primer relato de la creación, que está en el capítulo 1, ¿sí? Hasta el capítulo 2, versículo 3, es el primer relato de la creación. Y está el segundo relato de la creación, que es desde el capítulo 2, versículo 4 hasta el versículo 25, finalizar el capítulo 2. Quiero decirles que, digan conmigo, relatos. No son dos creaciones, sino dos relatos. El primer relato habla, se enfoca exactamente de la creación, de toda la creación. Pero el segundo relato habla solamente del hombre, se enfoca en el ser humano, en el hombre y en la pareja como tal, la institución de la familia o de la pareja, ¿sí? Porque usted en el capítulo 1 allí encuentra todo, desde el versículo 1 y 2, habla el principio y cómo el Señor creó la luz, cómo el Señor separó las tinieblas, cómo separó las aguas, formó la expansión, creó la hierba, los animales, todo lo que lo fue creando, los peces. Allí hay una narrativa. Esto es importante tener en cuenta, que no existen dos creaciones. Por ahí hay algunas tesis de dos creaciones. La primera, capítulo 1, y la segunda, otra creación, y no es la misma creación del capítulo 1 a la del capítulo 2, y hay unas tesis totalmente desviadas. ¿De acuerdo? Está hablando de dos relatos, para que usted lo tenga en cuenta. ¿Sí? Por lo tanto, es bueno que usted los mire y los estudie. Lo que hace el capítulo 2, versículo 4 en adelante, es recoger en los primeros versículos 4 al 7, usted encuentra allí que esos 4 versículos hasta el 7 hace un pequeño resumen de todo lo que menciona en el capítulo 1. Leámoslos, ¿verdad? ¿Tiene usted ahí la Biblia en su mano? Dice, estos son los orígenes. No tengo imagen en ese televisor. No sé qué pasaría. Dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra. Claro que los puse a arreglar esto. Pero dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos y toda planta del campo antes de que fuese en la tierra y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz
aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Allí explica, ¿sí? Note que en el capítulo 2 que acabamos de leer, da unas explicaciones que no las da en el capítulo 1. Por ejemplo, cómo se regaba la tierra, ¿no? Cómo se regaba la tierra a través de un vapor que subía al cielo y volvía. Y como hoy pasa, ¿no? ¿Cómo lo llamamos? Bueno, sí, se humedece, salía un rocío. No era ese tremendo lluvia que cayó hoy, sino era un rocío. Pero en el versículo 7 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Note que en el capítulo 1, versículo 26, búsquelo ahí en su Biblia, dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza, o a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra. Los creó. No, note que aquí, allá dice que los creó, no dice cómo, pero en el capítulo 2 explica que lo formó del polvo de la tierra y sopló en su nariz. Aquí hay una información muy impresionante y muy diferente a la información que hay de todo lo demás. En todo lo demás dice que dijo Dios, hágase, hágase, y produjo la tierra tales cosas, y produjo el agua, y el Señor dijo, hágase, y se hizo. Pero al hombre el Señor sí lo hizo del polvo de la tierra y sopló en su nariz, dice que aliento de vida. Entonces lo que está haciendo, ¿por qué me enfoco en esto? Lo que está haciendo la segunda, estamos hablando del segundo relato de la creación, lo que viene a hacer es a puntualizar más, a explicar más puntualmente, a ser más explícito sobre cómo el Señor creó al hombre, al ser humano, ¿de acuerdo? Y es el segundo relato y allí muestra cómo el Señor lo puso en el huerto del Edén y también cómo creó a la mujer. Note que en el capítulo 1 habla y dice, y los creó Dios, varón y hembra, los creó. Vaya al versículo 27 y dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. ¿Cómo lo creó? Varón y hembra los creó. O sea, cualquiera pensaría, o allí, si nos quedamos solo con el capítulo 1, diríamos que el hombre y la mujer fueron creados de la misma manera, ¿cierto? Podríamos decir, si nos quedamos en el solo relato del capítulo 1, podríamos decir que fue así. Sin embargo, como el capítulo 2 se enfoca más en el hombre, entonces entra, y cuando hablo del hombre estoy hablando también de la mujer, allí explica mejor cómo creó al hombre y cómo creó a la mujer, y no fueron creados de la misma manera. O podemos decir, no fuimos creados de la misma manera. Y dice el versículo 21, ¿ya lo tienen? Dice, entonces Jehová Dios hizo caer un sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. ¿De acuerdo? Y habla y inmediatamente, note que hasta allí lo menciona y ya quedó una mujer que fue tomada del hombre. Sin embargo, al igual que en el capítulo 1, en el capítulo 1, versículo 28, vaya al capítulo 1, verso 28, dice, y los bendijo Dios. O sea, después de que el Señor
hace esto, o sea, los forma. El capítulo 1 dice, los formó, no sabemos cómo, ¿sí? No sabemos cómo los formó. Sin el capítulo 2 no sabríamos cómo los formó, la diferencia. Y dice que los bendijo, ¿sí? Dios y les dijo, fructifíquense, multiplíquense. Pero en el capítulo 2 allí encontramos que Adán, en el verso 24, Adán, al recibir a su mujer o recibir a Eva después de haber sido hecha de su costilla, dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Es muy interesante porque esa bendición de Dios es la unión para que sean no más dos, sino uno. Y note que el capítulo 1 y el capítulo 2 tienen una correlación total, ¿sí? Y no son dos creaciones diferentes, sino dos relatos sobre la misma creación. Entonces allí los encuentra capítulo 1, versículo 1 hasta el capítulo 2, versículo 3, el primer relato, y el segundo relato, capítulo 2, versículo 4, hasta el versículo 25. Ahora dijimos que la segunda parte sobre los orígenes de la humanidad también está en esta narrativa, el origen del pecado. Y el origen del pecado lo encontramos en el capítulo 3, y tengo que andar rápido porque si no me demoro toda la noche. Allí encuentra usted desde el versículo 1 hasta el versículo 5 el pecado, ¿verdad? Lo que fue, y desde el capítulo 5 hasta el versículo 30, el del capítulo 5, versículo 32, allí se encuentra toda la descendencia, perdón, estoy hablando, la caída del pecado encontramos en el capítulo 3, versículo 1 hasta el final, y los descendientes de Adán y Eva, desde el capítulo 4 hasta el capítulo 5, versículo 32, encontramos allí todo cómo cómo creció la humanidad en sí, ¿de acuerdo? Cómo creció la humanidad desde Adán y Eva, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, leamos un poco, capítulo 3, versículo 1. Allí encontramos, dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol. Capítulo 4, versículo 4 dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Verso 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y ahí está hablando del origen del pecado. Luego encontramos capítulo 4. Vamos a ojear un poquito su Biblia. Capítulo 4, allí hay un título, dice Caín y Abel. Capítulo 5 habla sobre los descendientes de Adán. Yo me he puesto a hacer algunas columnas sobre cada año y he quedado sorprendido cuántos años vivió Adán y casi que se conoce con Noé. ¿Le faltó? Poquitico para conocerse con Noé, pero toda esa descendencia fue en ese tiempo y Adán conoció casi toda la descendencia que usted encuentra allí. En el capítulo 5 la conoció casi toda. Es bueno que lo haga, es chévere estudiar de esa manera. Y allí encontramos hasta el versículo 32, final del capítulo 5, encontramos todo lo que son los descendientes de Adán y Eva.
voy a dejar una respuesta aquí que de pronto si le han hecho a ustedes esa pregunta, y bueno, y cómo se extendió la tierra si no era sino Adán y Eva, y entonces los hijos de Adán dice que tomaron mujeres, ¿cuáles mujeres si no eran sino, y tomaron a sus hermanas, y tomaban a sus sobrinas, y en ese entonces no era pecado tener una, dos, cinco, 10 mujeres, por lo tanto por eso se extendió la tierra, luego ya, o la humanidad, luego ya vemos es cuando el Señor establece una sola mujer, después como parte de sus leyes, como parte de sus leyes. Luego sigue como punto C el origen del diluvio, capítulo 6. Desde el versículo 1 en adelante, habla las razones por las que el Señor decidió enviar el diluvio, ¿sí? Desde el versículo 1. Y habla de los eventos antes del diluvio. Versículo 7, versículo 1 y hasta el capítulo 8, allí encontramos los eventos durante el diluvio. Y en el capítulo 8, versículo 20 hasta el capítulo 10, versículo 32, los eventos después del diluvio, ¿sí? Ese es otro de los temas importantes dentro de los orígenes de la humanidad. Casi que podríamos decir que allí en el capítulo 10, versículo 32, que dice, leamos desde versículo 31, capítulo 10, verso 31, termina diciendo, estos fueron los hijos de Sem por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. Estas son las familias de los hijos de Noé por sus descendencias en sus naciones, y de estos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. Es como una nueva etapa de la humanidad. Note que todo está centrado en ¿quiénes? En la humanidad. Por eso está hablando de los orígenes de la humanidad, ¿sí? Allí hay como un nuevo comienzo con Noé y su familia. Y miramos el punto D dentro de estos orígenes de la humanidad, el origen también de los idiomas, que lo encontramos esta historia en el capítulo 11, versículo 1 y hasta el versículo 9. Por eso esta parte data hasta allí, el origen de la humanidad. ¿Han leído la historia de la Torre de Babel? Allí encuentran por qué aparecieron tantas lenguas. ¿De acuerdo? Tantos idiomas. Luego ya a partir de ese texto del versículo 9 ya al versículo 10 del capítulo 11 en adelante, vuelve a haber allí una línea genealógica de los hijos de Sem y termina en Harán y en Taré en Harán, ¿no? Dice el versículo 26 del capítulo 11, Taré vivió 70 años y engendró a Abraham, a Nacor y a Harán, ¿sí? Taré, papá de Abraham. Y ahí esa parte de los descendientes de Sem como un propósito de hablar directamente sobre el origen de la nación de Israel. La nación de Israel nace con Abraham, ¿sí? Descendiente de Sem, ¿hijo de quién? De Noé. ¿De acuerdo? Pero se enfoca en ellos y comienza allí desde esa parte del capítulo 27, del versículo 27 del capítulo 11
allí se enfoca ya en Abraham como eje central para hablar sobre los orígenes de la nación de Israel y explicar todo cómo fue el proceso del nacimiento de Israel. Entonces, lo mismo que la parte de los orígenes, lo mismo la parte de los orígenes de la nación de Israel, capítulo 11, versículo 10 en adelante hasta el capítulo 50, allí encontramos esta etapa dividida en 4 partes también, que son los hechos de la vida de Abraham, o sea, todo lo que hizo Abraham. La segunda parte habla de los hechos de la vida de Isaac. La tercera parte habla de los hechos de la vida de Jacob y la cuarta parte de la vida de José. ¿Quiénes son ellos? A ellos se les llama los patriarcas. ¿De acuerdo? O sea, podemos hablar que en esta parte del origen de la nación de Israel se enfoca en 4 personajes que son llamados los 4 patriarcas. ¿De acuerdo? Los 4 patriarcas. Y de estos 4 patriarcas son el eje central de toda la narrativa de cómo el Señor construyó o estableció la nación de Israel. A través de estos 4 hombres que vienen a ser en sí padre, hijo, nieto y bisnieto. ¿Sí? A Abraham como papá. Por eso dice que Abraham es el padre de la nación de Israel, así se le llama. En el Nuevo Testamento se menciona mucho el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y también por ahí en alguna parte habla de José, y es por ellos, ellos son los personajes centrales en el desarrollo de la nación de Israel, en la institución de la nación de Israel, y a través de ellos el Señor hizo cumplió todo su propósito en establecer a Israel como nación. ¿De acuerdo? Entonces, en el capítulo 12, usted lo puede mirar allí, habla el llamado de Dios a Abraham. O sea, en el capítulo 11, verso 27, allí en el capítulo 11, verso 27, usted encuentra que explica de dónde viene Abraham, pero a partir, o sea, cuál es el papá, quién lo engendró, etcétera, pero a partir del capítulo 12, ya habiendo explicado quién es Abraham como tal, entonces comienza a su narrativa de cómo lo llamó y todo lo que él vivió. Capítulo 12, versículo 1. Vaya conmigo allí. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande. Note ya el Señor, esto no fue un accidente, sino que era un propósito del Señor. Entonces, cuando en el capítulo 11 se enfoca en la descendencia de Sem para terminar en una persona especial que se llamaba Taré, y este Taré engendró 3 hijos, y dentro de los 3 hijos estaba allí Abraham, y cuenta la narrativa de lo que hizo Abraham cuando murió su papá, se llevó un sobrino, etcétera, para iniciar en el capítulo 12 diciendo o narrando lo que el Señor le había dicho ya a Abraham. Y le dice, haré de ti, versículo 2, una nación grande. Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Note esto. Tremendo, ¿no? Y le dice en el versículo 3, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Benditas en ti todas las familias de la tierra.
Y allí usted va a encontrar precisamente todos estos hechos de la vida de Abraham. Miramos, ya acabamos de mencionar los ancestros de Abraham, capítulo 11, versículo 10, hasta el versículo 32. Luego el llamado de Abraham, que acabamos de leer unos textos, capítulo 12, versículo 1 al 9. Creo que podemos poner la imagen. La podemos poner, pensé que la teníamos proyectada, es que hoy tengo que mirar para atrás porque no me está ayudando. Pero ya olviden el televisor de adelante, no se preocupen. Muy bien. Entonces allí encontramos capítulo 12, usted que está tomando apuntes, versículo 1 al 9 habla sobre el llamado de Abraham. Capítulo 12, versículo 10 al capítulo 14, versículo 24 habla sobre la prosperidad de Abraham. Eso es muy interesante, ¿verdad? Desde el capítulo 12, verso 10 hasta el 14, 24, lo que Dios hizo con Abraham a causa de su obediencia, de cómo el Señor lo prosperó. También entre los hechos de Abraham está el pacto de Dios con Abraham, capítulo 15, versículo 1, hasta el capítulo 16, versículo 16. Usted puede ir hojeando allí su Biblia. ¿Sí? El pacto de Dios, ¿con quién? Con Abraham. Allí encontramos el primer pacto de Dios, ¿sí? Con Abraham. No del pacto de Abraham con Dios. Esto es bueno que lo tengamos en cuenta, ¿verdad? El hombre no puede pactar con Dios, pero Dios sí puede pactar con el hombre, ¿sí? Cuando la palabra de Dios habla, lo más cercano a un pacto del hombre con Dios se llama un voto. Eso lo encontramos en la historia de Jacob. Hizo voto con el Señor, ¿sí? Pero no un pacto, porque el pacto es algo que, que no podemos cumplir. Un pacto quiere decir, yo pacto, quiere decir, pase lo que pase, se va a cumplir y nosotros no podemos hacer eso porque somos vulnerables a que cualquier situación cambia las posibilidades nuestras, ¿de acuerdo? Entonces, el pacto de Dios con Abraham, dentro de los hechos está la confirmación del pacto con Abraham, capítulo 17, versículo 1 hasta el capítulo 19, versículo 38. Estamos haciendo ese recorrido, ese panorama del libro de Génesis. Y sexto punto importante dentro de los hechos de la vida de Abraham está el cumplimiento parcial del pacto con Abraham, que es el nacimiento de Isaac. ¿Lo recuerdan? Desde el capítulo 20, versículo 1, hasta el capítulo 25, versículo 18. ¿Sí? Esta es la historia de Abraham como tal. Allí la encuentra en estos capítulos. Es una historia muy interesante. Usted mira, y esto es una telenovela. Esto es una telenovela. Sin embargo, toda esta historia nos da a nosotros un inicio, un enfoque sobre todo lo que el Señor estaba haciendo y cómo fue estableciendo el pueblo de Israel. Cuando miramos nosotros en Abraham podemos encontrar mucha información para nosotros, para la vida nuestra. ¿Sí? Hay mucho que aprender de Abraham que es para nosotros supremamente importante. Luego sigue la vida los hechos de la vida de Isaac, hijo de Abraham. ¿Sí? Desde el capítulo 25, verso 19, hasta el capítulo 26, versículo 35, allí encontramos la vida o la historia de Isaac. ¿Sí? Es realmente corta la historia de Isaac o la narrativa de la historia de Isaac con relación a la narrativa de la historia de Abraham. Es relativamente corta.
en el capítulo 25 habla sobre eh, la muerte de Abraham, el nacimiento de Jacob y Esaú, que son los hijos de Isaac, cómo nacieron, todo cómo se crecieron y se desarrolló la problemática entre estos dos hijos. Luego, en el capítulo 26, dice que Isaac recibe una promesa de parte de Dios. Luego Isaac miente a Abimelech, ¿se acuerda? Capítulo 26, versículo 6 en adelante, hasta el versículo 11, que esto es una repetición de lo que había pasado con Abraham y su esposa. Usted la encuentra allí. Todas estas historias son muy bonitas. Ojalá tome usted, yo les voy a enviar este cuadro para que usted lo mire y vaya hojeando y aprendiendo sobre esto. Y allí está en los hechos de la vida de Isaac, relevantes, la bendición de Dios a Isaac, temas relevantes, y un pacto que hizo Isaac con Abimelech, capítulo 26, versículo 26 al 35. Luego siguen los hechos de la vida de Jacob. Y me gusta hablar un poco al respecto. Está desde el capítulo 27 hasta el capítulo 36, verso 43. Es mucho más amplia la narrativa de la vida de Jacob, ya que Jacob viene a ser llamado Israel. Cuando hablamos de Israel como tal, a la persona que se le dio nombre de Israel o que Dios se le dio el nombre de Israel fue a Jacob. De Jacob nacieron las 12 tribus, tuvo 12 hijos varones y de ellos nacieron las 12 tribus de Israel. ¿De acuerdo? Y ahí está dividida en tres partes los hechos de la vida de Jacob, que es cuando Jacob, hijo de Isaac, vivía en la casa, capítulo 27, versículo 1. ¿Se acuerdan qué hizo Jacob cuando vivía en su casa? Le negoció la primogenitura al hermano, ¿se acuerda? Luego le roba la bendición al hermano, confabulado con la mamá. Y luego de robar esa bendición, ¿sí? Le toca huir. Allí en el capítulo 28 encuentra cuando Jacob huye de Esaú hasta el capítulo 30, versículo 43. Y luego, capítulo 31, hasta el capítulo 36, encuentra de cómo la historia, todo lo que hizo y para volver a su casa siendo un hombre próspero. Entonces aquí vamos en el capítulo 36 sobre la historia de Jacob. Y termina luego con los hechos de la vida de José, que va desde el capítulo 37 sobre la vida de José, que es también otra telenovela muy bonita. Usted que le gusta leer libros novelísticos, historia con personajes, puntos centrales y todo esto, allí lo encuentra sobre la vida de José. Cuando José, hijo de Jacob, tuvo sueños, esos sueños hizo que sus hermanos lo odiaran mucho, su papá lo amaba mucho a él, sus hermanos lo odiaron, lo quisieron matar, etcétera, etcétera. Encuentra allí como eje central la vida de José. Capítulo 37, versículo 1 hasta el 38, 30, habla de José cuando viviendo en Canaán, y luego el capítulo 39 habla de José en Egipto hasta el final del libro de Génesis. Todo lo que Dios hizo con José para guardar a su pueblo, guardar a su familia y seguir en su propósito de establecer la nación de Israel, donde efectivamente se hizo nación, fue en Egipto. Esto es un panorama sobre el libro de Génesis. ¿De
acuerdo? Por favor, estudien la Biblia. Hay mucho allí que aprender desde el punto de vista histórico, pero también hay mucho que aprender sobre el propósito de Dios y la manera en que Dios actúa con el ser humano. ¿De acuerdo? Entonces va a encontrar allí no solamente un enriquecimiento histórico, sino también un conocimiento sobre Dios, sobre su voluntad, sobre lo que Dios hace con aquellos propósitos que Él tiene, cómo corrige ciertas cosas en su soberanía, cuando el hombre en su libertad, en su libre albedrío, toma unas decisiones equivocadas, se rebela contra Dios, lo que Dios puede hacer y cómo Dios muestra su amor, pero también su mano poderosa para que las cosas sean conforme a lo que Él tiene dispuesto. Y esto es algo que es bueno hacer. Me gusta siempre terminar cada charla recordando un mensaje espiritual allí, o un mensaje de parte de Dios. Yo encuentro en el libro de Génesis, y espero que usted también, encuentro el amor de Dios, el propósito de Dios, los planes de Dios, pero también la libertad del hombre. Y cómo el hombre en su libertad, cuando decide hacer las cosas mal y abandonar a Dios y rebelarse contra Dios, las consecuencias que tiene. Pero también el propósito de Dios continúa, porque siguió el Señor con su propósito a través de Noé, y luego toma un hombre que es Abraham y lo llama, y allí vemos con Abraham como un hombre cuando es llamado y obedece al Señor y sigue al Señor, inclusive utiliza en algunas partes, la palabra dice que salió Abraham sin saber a dónde iba, sin saber a dónde iba, solamente en obediencia con el Señor. En el libro de Hebreos capítulo 11 también habla sobre Abraham saliendo y dice que salió sin saber a dónde iba, pero solo creyendo en Dios, y Dios de él hizo una nación grande. Inclusive, algo que me llama muchísimo la atención y que usted va a encontrar allí en el libro de Génesis, es que el Señor le dice a Abraham en alguna parte, le dice, mire las estrellas, así como ve las estrellas serán tus descendencias, tus descendientes, que no podrán ser contados. ¿Sí? Y el Señor le habla de esta manera a Abraham, y Abraham no ve sino un solo hijo de la promesa. ¿Sí? Inclusive, creo que no conoció ni los nietos. No tengo claridad, no me había venido esa pregunta. Puedo estar errando, pero les dejo esa tarea. No conoció los nietos. ¿Cómo? Pero no conoció los nietos de la promesa. ¿Sí? No conoció los nietos de la promesa. Y dice que murió sin haber visto lo prometido, pero confiando en el Señor. Y la promesa del Señor sí cumplió. Todavía sigue existiendo lo que el Señor creó como una nación. ¿De acuerdo? Se cumple, cuando el Señor habla, se cumple. Y cuando obedecemos al Señor, el Señor cumple con nosotros su propósito. Amén. Por eso debemos atender al llamado del Señor siempre. Le invito a ser dócil y a caminar en la voz del Señor. A veces no sabemos qué va a pasar mañana. ¿Sí? Inclusive hoy preparaba un mensaje, y preparando ese mensaje que no es pensaba exactamente en eso, que sea Dios el Señor de nuestras vidas. Amén. Que sea Él el Señor de nuestras vidas. Y cuando hablamos de que Dios es el Señor de nuestras vidas, estamos hablando que Él tiene el gobierno y la autoridad sobre nosotros. Y que nosotros, cuando hemos entregado nuestra vida al Señor y le hemos permitido que sea el Señor de nuestras vidas, entonces obedecemos su voluntad y Él es primero en todas las cosas. Y cuando Dios es primero en todas las cosas,
entonces la voluntad de Dios se cumple en nosotros. Amén. Permítale al Señor ser Señor de su vida y permítase caminar en el llamado del Señor, y siempre el Señor cumplirá sus propósitos. Y dice el Señor: yo tengo pensamientos para ustedes, pensamientos de bien y no de mal, pensamientos que son mejores que lo que usted piensa para usted mismo, que lo que usted mismo planea. Son mejores para alcanzar el fin que usted espera. Démosle gracias al Señor. Señor y Dios, te damos gracias por permitirnos estudiar tu palabra, por permitirnos puntualizar, profundizar un poco, no mucho, pero hacer un panorama, Señor, sobre tu propósito y cómo está establecidas las cosas de lo que hablaba o lo que habla el libro de Génesis, Señor. Permítenos crecer en el conocimiento de tu verdad. Permítenos encontrar, Señor, en tu palabra eh, miel a nuestro paladar, encontrar exquisitez en tu palabra para nosotros, Señor, en gozarnos. Que no menospreciemos allí, Señor, estos escritos, que no los veamos, Señor, como innecesarios, sino que cada día tu presencia y nuestro entendimiento sea abierto y tu presencia nos inquiete, Señor. Pongo tu iglesia delante de ti. Doy gracias por cada uno de mis hermanos que están allí conectados, que están estudiando, Señor, y te ruego que cada día